veamos a continuación ya lo que es en sí el tema que debemos desarrollar, que son los campos vectoriales y tensoriales. ¿Está bien? Campos vectoriales y tensoriales. Ahora, si somos rigurosos, deberíamos de decir que esto lo estamos desarrollando en el espacio afín. ¿Está bien? Todo esto se desarrolla en el espacio afín. Comencemos con una pequeña excursión por los conceptos básicos del análisis matemático o del cálculo diferencial integral que ustedes conocen. Nosotros vamos a ver algunas definiciones o notaciones. Nosotros vamos a decir lo siguiente: sea P un espacio afín, ya les he dicho, es un espacio de puntos y vectores asociado al espacio vectorial B. Entonces, ese es el espacio en el cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, estos jóvenes, a manera, vuelvo a repetir, de notación, ¿está bien? O los puntos iniciales. Entonces, sí, nosotros tenemos que P y Q pertenecen a nuestro espacio afín. Entonces, bueno, este entonces está de más, disculpen, jóvenes. Colocarlo así de frente. Sí, aquí viene entonces. Por esos puntos, porque vuelvo a repetir, es un espacio de puntos, pasa el vector, o en todo caso, más que por esos puntos definen el vector. Definen el vector PQ. PQ, que pertenece a nuestro espacio vectorial. Ese es un primer punto. ¿Está bien? Un segundo punto, esta es parte de las definiciones de espacio afín. Es si nosotros tenemos un punto P que pertenece a nuestro espacio afín y tenemos nosotros un vector R que pertenece a nuestro espacio vectorial, entonces, por aquí P más R se denota un punto. ¿Está bien? Un punto Q que pertenece a P. Y en general es un único punto. ¿Está bien? Tal que el vector R es igual a este vector PQ, tal como lo hemos visto anteriormente. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? En el espacio afín, estos R nos pueden representar desplazamientos del punto P hacia el punto Q. Bien, esos son algunos conceptos básicos de notación que vamos a tener en cuenta. Entonces, vamos a ver ahora lo siguiente. Derivación. Y vamos a ver también el concepto de diferencial. Vamos a decir lo siguiente: sean P1 y P2 espacios afines, reales y finitos.
asociados al espacio vectorial B. No, disculpen. A los espacios B1 y B2. Entonces cada uno está asociado a sus espacios. ¿Está bien? Respectivamente. Y vamos a considerar un U que es un subconjunto de P1. Y vamos a decir que este es un conjunto abierto. ¿Está bien? Es un conjunto abierto. Bien. Entonces aquí venimos con una primera definición. La aplicación. La aplicación, el mapeo, la función, todos esos son términos análogos. F, que ponen correspondencia U con P sub 2, se denomina diferenciable en el punto P que pertenece a U si existe el siguiente operador. Y vamos a poner DF P, que nos pasa de B1 a B sub 2. Estos jóvenes que acabamos de escribir, este operador es denominado diferencial. F en el punto P. En el punto P. Bien. Me falta un poquito para acabar la definición, así que aquí nomás voy a darnos un espacio para no ocupar otra pizarra. ¿Está bien? En el punto P. Y aquí, tal que, este operador es tal que se da lo siguiente. F de P más R menos F de P es igual a este de F con respecto a P de R. ¿Está claro? Más un O de R. ¿Qué cosa es este O de R? ¿Está bien? O de R cuando el R tiende a 0. Este es una función muy pequeño, ¿está claro? Muy pequeña. Esto es lo que se conoce como una O simbólica. Hay las O simbólicas grandes y las O simbólicas pequeñas. En este caso es una O simbólica pequeña que tiende a 0 cuando R tiende a 0. Entonces lo que nos está diciendo es de que este operador está definido de manera que si nosotros trasladamos el punto P a un punto P más R, esa diferencia es justamente el diferencial más algo muy, muy pequeño. Disculpen, jóvenes. Aquí simplemente a manera también de definición, para esto vamos a decirle que este OR es igual a un HR
multiplicado por el valor absoluto de R, donde nosotros vamos a tener que este HR tiende a 0 si es que el R tiende a 0. Entonces, esta condición de O pequeña definida de esta manera no depende de la forma en que nosotros definimos la norma, por si acaso. ¿Está bien? No va a depender de cómo definimos la norma. ¿Quedó entendido, jóvenes? Solo otra cosa, con frecuencia, en lugar de utilizar esa notación, o sea, es decir, vamos a llegar poco a poco a la notación habitual, pero en lugar de esta notación, también se suele utilizar df evaluado en P. Está claro, estamos evaluando en el punto P. Esto es una evaluación en un punto dado, con respecto a un punto dado. Muy bien, esta es la definición de diferenciabilidad. Es diferenciable, entonces estamos en una definición de diferenciabilidad. Vamos a ver qué es lo que tenemos para algunos casos concretos. Si nosotros tenemos que este P1 son los reales, la condición de diferenciabilidad de la función f en el punto t, que pertenece a R, es equivalente a la existencia del límite siguiente. Límite cuando delta de t tiende a 0 de f t más delta de t menos f de t sobre delta de t. Y esto es lo que nosotros conocemos, en este caso le pongo un punto, f punto de t, que pertenece a B2. Esta es la condición de diferenciabilidad. ¿Está claro? Es la condición de diferenciabilidad. Es esto. ¿Está bien? Si existe este operador definido de esta forma. Pero vamos a ver lo siguiente. Y el diferencial de nuestra función f en el punto t se halla por la siguiente fórmula. Aquí nosotros, ¿qué es lo que tenemos? De f en el punto t, delta de t, esto es igual a f punto de t por delta de t. Delta de t pertenece a los reales. Eso es lo que nosotros tenemos en este caso. ¿Esto está entendido, jóvenes, hasta el momento? Sí, profe. Muy bien. Entonces, en el caso dado, es decir, tenemos este P1 que es igual a R, se suele usar la siguiente terminología.
siguiente terminología. F se le suele llamar curva. ¿Está bien? Es una línea, es una curva. Es una curva. En muchas ocasiones parametrizada. ¿Está bien? Tenemos nosotros de que este f punto de t se le suele llamar vector tangente. Vector tangente a la curva f. ¿Está bien? Es el vector tangente a la curva f en el punto t. Bien, entonces, eso es lo que nosotros tenemos en este caso. Ahora, si nosotros tenemos de que este E1 hasta EN es una base de B2 y tenemos nosotros que un P sub 0 que pertenece a P sub 2 y F que es igual a P0 más F1 E1 más Fn En, entonces la diferenciabilidad de F es equivalente a la diferenciabilidad de sus, aquí lo pongo, coordenadas. ¿Está bien? A la diferenciabilidad de sus coordenadas. Es decir, si yo quiero evaluar que que es un espacio multidimensional, ya no es unidimensional, pero un espacio multidimensional, yo puedo expresarlo como un producto cartesiano, un producto tensorial de estos espacios, ¿está bien? En espacios iguales, unidimensionales, y entonces se reduce a la diferenciabilidad de la coordenada. Jóvenes, ¿tienen alguna consulta? Bien, si no hay consultas, con esto acabamos lo que es la definición de derivada y diferenciabilidad.